Bueno, pues buenos días. Bienvenidos una vez más a esta reunión de Iglesias en Casa. Les damos la bienvenida a todas las plataformas, Facebook, YouTube, y bueno, agradeciendo que se hayan podido conectar un domingo más. Esto va a ser de bendición, sabemos que como dice en la Biblia, que donde 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo Jesús, ahí está Él. Entonces, bueno, hoy día nos acompañan varias personas aquí, participantes que están con nosotros en igual, que se reúnen con nosotros. Bueno, son algunas personas, faltan otras más. Bueno, hoy nos acompañaron, ellos están reunidos con nosotros de 10 a 11 los domingos y entre semana, pues bueno, a las de 7 a 8. Entonces, bueno, vamos a iniciar con una pequeña oración y para dar comienzo. Bendito Padre Celestial, Señor bendito eres, y en esta mañana, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, porque sabemos que es de bendición, Señor, porque como en tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, y así es, Dios. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que están aquí conectadas. Señor, tú sabes sus necesidades. Tú sabes, Señor, todo lo que hay en su corazón, Señor, en su mente, en su alma. Yo te pido, Padre, que concedas cada petición, pero siempre conforme a tu bendita voluntad. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Rosario. Buenos días. Mi nombre es Rosario Montoya y yo voy a compartir con ustedes un testimonio por el cual incrementé y aumentó mi fe en Dios. En el año de 2008, mi hermana, que era 2 años mayor que yo, una mujer que cuidaba su alimentación, hacía ejercicio, era ordenada, sufre un derrame cerebral, un derrame que la dejó imposibilitada para valerse por sí misma. Estuvo hospitalizada 3 meses y bueno, el pronóstico cuando la dieron de alta, me entregó la nota de alta el médico, decía malo para la vida a corto plazo. Pero Dios vino a echar por tierra ese diagnóstico, porque mi hermana sobrevivió 10 años. Cuando le dio el derrame cerebral, su niña tenía 8 años. Después de 10 años, ella no volvió a caminar, no volvió a valerse por sí misma, pero hablaba, que era lo que decía que era más difícil, y acompañó a su hija durante 10 años hasta que su hija cumplió 18 años, mi hermana murió. Ahí está la presencia de Dios y la fe que ella y que todos tenemos en Dios, porque nos la dejó 10 años más cuando el pronóstico era que pues iba a morir pronto. La lesión que ella tuvo fue en un lugar pues muy vital, es lo que es el tallo, el tubo neural, que ahí se rigen todos los sistemas. Ella, aparte del derrame, tuvo un paro cardiorrespiratorio de 5 minutos. Y bueno, sufrió pues muchas lesiones, pero vuelvo a repetir, yo decía cuando ella estaba así, si yo tenía fe en Dios, ahora la tengo más porque sé que esto es obra de Él. Nos permitió tenerla 10 años más hasta ver a su hija siendo pues lograr la mayoría de edad. Y yo a partir de ahí dije, yo quiero conocer más de Dios, pero no encontraba la forma de conocer más de Dios. Sucedieron muchas cosas. Ahorita pues mi hijo está en el reclusorio sur y sorprendentemente los caminos de Dios y sus designios son raros, ¿no? Porque a través de esto mi hijo al llegar al reclusorio se convirtió en cristiano.
me invitó también a mí y por eso ahora le doy muchas gracias a Dios porque veo también el milagro en mi hijo, que se ha convertido, ha mejorado muchísimo, ¿sí? Cuando antes me culpaba de muchas cosas, ahora me agradece todo lo que he hecho por él, me demuestra su amor y sobre todo el milagro de que a través de él estoy conociendo más de Dios. Dios escuchó mi oración de que yo quería conocer más de él y estoy conociendo más de él. Gracias a todos los que están aquí presentes, gracias a ustedes, porque a través de ustedes conozco más de Dios y mi fe se incrementa. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oh, bueno, ahí sigo, ahí estoy. No, aquí está bien. Bueno, oh, sí, ahí me voy contigo. Mira, sí. Ok, perdón. Ok, entramos. No te dejo ver, Diana. No, sí. Okay. No, sí, ya no dejo ver. Sí. Bueno, pues buenos días. Hoy toca compartir el evangelio, a predicar a Cristo. Bueno, este tema, por así decirlo, Dios le puso el amor de Dios manifiesto en Cristo o en Jesucristo. El versículo que vamos a leer es Juan 3:35. Quisiera antes de profundizar ahí en ese versículo, quisiera dar pequeño testimonio por qué fue ese versículo Juan 3:35. Hace un mes mamá falleció y 2 días antes hace 2 días antes que falleciera mamá, estaba yo intranquilo, me venía aquí a la sala a estar orando y era en la madrugada estar orando. Y una de esas, pues me quedé dormido orando. Y en el sueño Dios me decía, Juan 3:35. Y esa voz me despertó. Y dije, no creo que, le dije, no creo que exista un Juan 3:35. Pero como estaba tan, ya desvelado y cansado por esos 2 días que llevaba así, pues en la mañana me di la tarea de buscar este texto y pues para mi asombro, pues era, ahí traía Juan 3:35. Pero no entendía por qué Dios me había dado este versículo. Y bueno, 2 días después es cuando me dan la noticia, el día 8 de diciembre es cuando me dan la noticia que mi mamá había fallecido. Y es cuando me cae el 20 de que por qué Dios me había regalado ese versículo en cuanto al Juan 3:35 y empecé a darme la tarea de estar buscando. Bueno, primero ese jueves, el viernes estaba destrozado. Jueves en la noche escuché de la palabra de Dios, viernes compartí la palabra y el sábado es cuando me di la tarea de estar buscando estos versículos en cuanto las referencias de este versículo de Juan 3:35. Y bueno, el tema es el amor de Dios manifiesto en Cristo. Y dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y lo que me resaltó a mí es de que decía todas las cosas. Y me vino a la mente la vida de mamá. Y dije, pues todas las cosas, pues mamá en ese tiempo recibió a Jesucristo. Y luego como que lo confirma a Dios por medio de Blanca y recibe nuevamente a Jesucristo mamá y se hace clara la palabra viva en la vida de mamá. Y bueno, ahorita estoy siendo referente a esto, pero dice que todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, el Padre, todas las cosas las entregó al Hijo, a Cristo Jesús. Y quiero que me acompañes también Juan 1, 2 y 3. Juan capítulo 1, 2 y 3. Dice así. Ay, ¿me pasan mi Biblia? ¿Dónde la dejé? Ahí está. Ok, dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas, y nuevamente dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. 2 y 3. Ok, gracias. Ok. Sí, aquí está 2 y 3, sí, cierto. Perdón, otra vez lo vuelvo a releer. Era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Dios entregó toda autoridad a Jesucristo antes de que existiera el mundo. Y ahora
hablando de toda la autoridad, se habla de los cielos, de la tierra y la humanidad. Entonces, por eso hacía énfasis de que mi mamá ya estaba en la presencia de Dios, que había partido directamente con Jesucristo. Esa fue mi esperanza y el reconfortar de mi corazón. Que a pesar de que pues no anduvo en el camino, pero pues ella lo recibió como su Señor Salvador, lo reconoció y eso es lo que más me dio gozo y paz en esos días, sabiendo que Cristo Jesús vino directamente por mamá y se la llevó. Entonces, por eso dice la palabra que el Padre entregó todas las cosas. O sea, todo lo encerró en Cristo Jesús. No dejó nada fuera, sino que todo lo encerró en su Hijo amado Jesús. Y quiero que me acompañes también en Colosenses 1, 15, 18 para dar esto más, abrir un poquito más este tema. Dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nuevamente aquí dice todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, y vuelve a recalcar, y sobresalía esa palabra, todas las cosas, me resonaba en mi mente, y al leerlas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Entonces, Dios jamás va a perder a nadie, y jamás va a perder ninguna batalla a Dios. Por eso mandó Dios al Hijo, porque Dios le ha dado la autoridad sobre todos y en todos. Entonces, cuando tú y yo hemos recibido a Jesucristo, pues estamos en las manos de Jesucristo, porque el Padre nos dio a Él. Y Él no va a permitir que nos perdamos. Más bien dice que más bien vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Jamás va a perder nada a Jesús. Y esa volvía más mi esperanza y a avivar más el fuego en mi corazón, de que dije, mamá se fue allá, y del lloro y del llanto se convirtió gozo y alegría. Gozo y alegría, y no dejaba de testificar de Jesús, porque aún a pesar de que en la pérdida, y los que hayan reconocido a Jesús se fueron con Él. Y lo vamos a ver en la resurrección. Dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales. Bueno, le estoy dando continuidad. En la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Hablando de Colosenses, hablando de Colosenses del 15 al 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y siempre hablando de todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Dios le dio toda autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. Él está sobre todos, por eso dice que la preeminencia es supremo. Digamos que vulgarmente hablando es el jefe de jefes, Jesús. Entonces es supremo, está por encima de todos y cada uno de nosotros. Por eso Dios le entregó toda autoridad, y por eso vemos en Juan capítulo 1, verso 1, 2 y 3, que Él era en el principio, y que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. También en Mateo 11, 27, dice así, Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y vuelve a recalcar, resalta la palabra todas las cosas, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, gracias a Dios que nos reveló al Hijo, y por medio de Jesucristo, pues, hemos obtenido el perdón de pecados y vida eterna, la salvación, la reconciliación, y estamos en todas esas cosas, estamos cada uno de nosotros, todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo.
lo hemos reconocido como nuestro Salvador. Por eso dice que todas las cosas. Y hablando del universo, cielos, tierra, arriba de los cielos y bajo de los cielos, todo le pertenece a Jesucristo. Por eso Jesús decía, mi Padre me ha entregado a mí toda la autoridad. Y vuelvo al texto anterior, que es Juan 3, 35 y el 36. Por el contexto en cuanto a este versículo de Juan 3, 35. 36 dice, lo voy a leer, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya no hay más por hacer. Una vez muerto, no hay nada más por hacer. Si creíste, te vas con Jesús. No creíste, lamentablemente y ahora sí dolorosamente, se va a un lugar de dolor eternamente, de eterno sufrimiento. No hay más que hacer. Cuando voy al velorio de mamá, ya Dios me quitó ese dolor. No había ya dolor, había puro gozo en mí, lleno del Espíritu. Y en el velorio, pues pedí la palabra, bueno, les pedí permiso a mis familiares de compartir el evangelio. Yo creí que al ver a mamá en el ataúd me iba a corromper, me iba ¿cómo se dice? A dañar tu corazón. Sí, a dañar, a quebrantarme. Pero no fue así, porque estaba la tapa abierta, y cuando veo a mamá, no había ese dolor, era puro gozo, porque yo sabía que ya no estaba ahí, era el cuerpo, pero yo sabía que ya su alma, su espíritu se había ido con el Padre. Era el cuerpo que estaba allí. Mis demás familias estaban quebrantados, mis hermanos, todos estaban quebrantados. Al hecho que, pues, unos pensaron que yo estaba loco porque decían que yo no sentía, pero no entendían que esa locura era una bendita locura, porque esa locura era el Dios que me había sanado en cuestión de 2 días. Así me quitó el dolor Dios. Y pude testificar y decirles que ya no estaba aquí, que ya su alma estaba con Jesús, que con Dios. Y yo sé, y les dije, yo sé que mamá reconoció a Jesucristo y se fue directamente con él, sin escalas. Entonces, por eso yo estaba, bueno, Dios había puesto esa paz y ese gozo en mi corazón, porque yo sabía que en este transitar, ya mi mamá estaba con el Padre, con Jesucristo. Dije, bendito Dios. Entonces pude testificar de Jesús y decirles, todo aquel que no cree, lamentablemente se puede ir a algún lugar de tormento, pero si tú crees y te arrepientes y crees en Jesucristo, tienes vida eterna, perdón de pecados. Entonces habían varios ahí de mis familiares que son de hueso colorado en su religión, y Dios tocó ese día corazones, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convenció de pecado a todos. Habían sobrinos que yo oraba por ellos, no me acuerdo, de la cárcel, por unos sobrinos descarriados, y Dios hizo manifiesto allí su poder. Cuando se termina la prédica, vinieron esos sobrinos y me dijeron, me dice, qué bonito es en verdad. Y dije, pues es que lo hizo Jesús. Le dije, yo no, le dije, dale toda la gloria a Dios. Y bueno, recibieron a Jesús, se arrepintieron, recibieron a Jesucristo, que cuando para mí era imposible. Para mí era imposible ver a mis sobrinos que realmente confesaran a Jesús, y no nada más mis sobrinos, sino mi demás familia, que se hace presente la promesa de Dios, que todas las familias llegarán al arrepentimiento y conocerán a Jesucristo. Por eso, no pierda la fe. Ay, es que mi hijo, mi hija, mi hermano no te preocupes, Dios va a llegar en su debido tiempo perfecto para el arrepentimiento y acepten a Jesucristo. Y dice en Colosenses 1, 19, 22. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó. Esto está en la traducción viviente. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Nuevamente resalta la palabra todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios,
eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Queda claro esto lo que hizo Dios en Cristo Jesús, reconciliando al mundo. No, tú y yo no hicimos absolutamente nada más que pecar. Y la gracia y la misericordia de Dios se hizo manifiesto en nosotros cuando se hizo presente Jesús en nuestras vidas. Y cuando tocó nuestro corazón nos convenció de pecado y le recibimos, y es ahora cuando quitó toda culpa, todo pecado, nulificó el acta que tenemos con el Padre, la nulificó, la canceló. Y ahora tenemos la vida eterna, el perdón de pecados por medio de Jesús. Por eso hace más de 2000 años, se cumple esta palabra, que todas las cosas que le entregó el Padre a Jesús, no pierda, más tenga vida eterna. Y ahora, si estamos aquí, es por la misericordia y la gracia de Dios. No más porque, no hay yo creo que aquí es la iglesia perfecta, porque aquí hay enfermos, pecadores, ávaros, egoístas, de todo habemos aquí. Y es la iglesia perfecta porque a esto vino Jesús, por el pecador y el enfermo. Y todas las cosas estamos tú y yo. Así que la esperanza que tenemos, que el día que partamos de este mundo con el Padre, la esperanza que tenemos es que nos va a resucitar Jesucristo y estar para siempre con él, con ellos dos. Ok. Y vuelvo a tocar el Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El día que estuve allá ya después que se entierra mamá, todo esto, mi familia, como yo antes lo hacía, era hacer los novenarios. Y yo entraba, no por el hecho para participar, simplemente entraba para apoyar y estar ahí presente con mi familia. Pero algo captó más en mis oídos. Ahora entendí a lo que se reza, lo que ellos rezaban en los rosarios, su novenario. Y Dios abrió mi entendimiento en cuanto a que hay unas contradicciones a lo que se dice. Ya mi tía o mi mamá ya está con Jesús, pero bueno, lo que decían ellos ahí en su rezo. Y después decían, María, perdona sus pecados, sálvala del purgatorio. Yo dentro de mí, no abrí yo mi boca, yo no iba a eso, simplemente entendí que gracias a Dios que no hay nada más que hacer más que recibir a Jesucristo para que tú estés en la vida eterna, perdón de pecados. Y esto hace mención que le dije, Señor, dije, ahora te encárgate de que desarraigues todo esto y crean solamente en Jesucristo y que te adoren solamente a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces, en esos 9 días que estuve allá, solamente guardé silencio y presté oído en cuanto a lo que se estaban rece y rece. Yo decía, se contradice, cada una de las cosas que decían ellos se contradecían. Y yo decía, y están cegados, está embotada su pensar. Pero yo sé que la palabra de Dios se va a hacer manifiesto en ellos en su tiempo, para que llegue el tiempo que solamente crean en Jesucristo. Ya hizo el momento que ellos recibieron a Jesucristo. Ya empezó desde ahí Dios, mismo Jesús en sus vidas. Lo veré, no sé. Y si lo veo, bendito Dios, en la conversión de cada uno de mi familia, si así lo permite. En 2 Timoteo 3:2-4, ¿en qué se hizo manifiesto el amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros? Pues antes de conocer a Jesucristo, aquí está reflejada tu vida y mi vida en la Biblia. Lo dice claramente como el agua cristalina. Y esta está en una traducción viviente. Me gustó porque está entendible para comprenderle más. Y está en 2 Timoteo 3:2-4. Y eso es como cada uno de nosotros estábamos. Dice, pues la gente
solo tendrá amor por sí misma. Bueno, esto es sin Jesucristo, ¿eh? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Esto lo dice en el 2 Timoteo 3, 2 al 4, lo dice claramente Dios, Jesucristo, que así como somos nosotros, hay muchos más que están en esta situación, pero Dios se hace manifiesto en su amor, en su misericordia, que los va a traer a su luz admirable en Cristo Jesús. En Romanos 1, 24, 27, dice también, hablando en cuanto al pecado, en cuanto que Dios se va a hacer manifiesto en cuanto a toda esta gente, así como se hizo manifiesto en nosotros, que éramos pecadores, ávaros y egoístas. En Romanos 1, 24, 27, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma de traer relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Cuando empecé a ver estos versículos, me la hice propia porque de todo esto vil, Dios rescató, me salvó de todo esto lo que está aquí presente, de lo que está escrito, perdón. Y sé que otros están así esclavizados en uno o varios más pecados. Y Dios se va a hacer manifiesto por su gracia y misericordia en Cristo para reconciliarlo con Él mismo. A nuestros familiares y cualquier otra persona que esté dentro de este mundo. Por eso el Padre entregó todas las cosas a Jesús, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses 1, 19, 20 dice así: pues a Dios en toda su plenitud le agradó. Esto es cuando ya, cuando se hace manifiesto Dios en Jesús, para traernos a Él de las tinieblas a su luz admirable, para reconciliarnos. Por eso decía que nosotros no hicimos nada para merecer el perdón de pecados. Esto fue por el amor de Dios hecho manifiesto en Jesucristo. Él vino en carne en Jesús para reconciliarnos, porque todos estábamos descarriados, éramos pecadores, ávaros, como lo leía anteriormente en esta carta de Romanos. Dios en su amor y en su misericordia nos trajo, nos perdonó. No necesitamos hacer alguna obra para merecer algo de parte de Dios. Esto es para que nadie se gloríe, dice la palabra. Y te hace ver, o me hace ver a mí Jesús, que no soy nada, que soy polvo y que esto yo soy, o sea, de lo anterior en Romanos. Y aquí en Colosenses 1:19 es cuando se hace manifiesto el amor de Dios en Jesucristo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él, Dios reconcilió consigo, y aquí nuevamente dice, todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y esto, hay mentiras fuera de esto, cuando hay muchos que hacen obras y dicen, ay, dio su dinero lo donó en tal lugar,
y mira, este ya hizo el otro y levantó una casa para albergues y lo empiezan a alabar y decimos, ay, este se va con todo y tenis al cielo. Y lamentablemente los ponemos en alto, los ponemos arriba de Jesucristo y luego ya llegamos a hacerles hasta a estatuas y los empezamos a venerar. Y eso no se trata de eso. Lo dice claramente que Dios reconcilió al mundo por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos el perdón y vida eterna. O sea, todo fue Dios en Jesús. ¿Quién padeció? ¿Quién murió? Pues Jesucristo por nosotros. Y en Juan 44 al 50, esa es la Biblia. Sí. Juan 44 al 50, Juan 12, 44 al 50. Juan 12, 44 al 50. Ahí donde está. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La palabra está totalmente clara. Dios lo encierra en Jesús para que sepamos que todo el Padre le dio la autoridad a Jesucristo. Por eso no hay nada por hacer, no hay nada que tengamos que hacer para recibir el cielo. Es un don inmerecido de parte de Dios para nosotros. Es algo que no merecemos. Pero gracias a Jesús que murió por nosotros, por nuestros pecados, pues ahora tenemos el perdón y la vida eterna. Gracias a Dios que Jesús se presentó a nuestras vidas para que nos salvara de toda esa inmundicia y para que nos perdonara y hubiera salvación. En Hechos 4:12 lo dice claramente aquí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro, no en el nombre de Domingo, no en el nombre de nadie, solamente en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Solamente en Jesús, en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. También quiero que me acompañes en Filipenses 2:11. ¿Y por qué es tan importante declarar o confesar a Jesucristo con tu boca? Es importante para que tú lo reconozcas y venga Jesús a vivir y a tu vida, para que Él viva su vida a través de la tuya, para que tú le reconozcas y seas de creación a ser hecho hijo de Dios. Y en Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es confesar, no es de sentir, sientas o no sientas, es que tú confieses con tu boca, que lo declares que Jesús o Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Por eso Dios mandó a Jesús para morir por nosotros, no nadie más. No hay nadie más en que tú y yo podamos obtener el perdón. Es Dios manifiesto su amor en Jesús para que muriera por nosotros y que nosotros lo confesáramos con nuestra boca a Jesucristo. Y en Juan 13:3 dice así, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y entre estos versículos hay más versículos donde habla que el Padre le dio todas las cosas a Jesucristo para que nadie se pierda,
nadie. Aún así, aunque cuando uno se extravíe del evangelio o se vaya a otro por rumbo, al final de cuentas Dios lo va a traer, lo deja o se lo lleva, pero al final de cuentas se lo va a llevar de alguna otra manera para no perderlo. Y esto es, por eso es el amor de Dios manifiesto en Jesucristo, que ninguno se va a perder, sino más tenga vida eterna en Jesús. Y para finalizar, bueno, antes de finalizar, para tener este perdón, para dejar toda esta inmundicia, ¿cuál es mi remedio? ¿Cuál será el remedio para todo esto, para el mundo? Pues el remedio se llama Jesucristo. No hay otro remedio que te pueda quitar el pecado, quien te salve, quien te pueda quitar la culpa, y solamente el nombre de Jesús. Es por eso que el Padre encerró a Jesús en él. Todo lo encerró en Jesucristo. Nada dejó afuera Dios, todo lo puso en Jesús, toda la autoridad. Por eso dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y está sobre todos y en todos. Y ahora sí, para finalizar, en Colosenses 1:23, ese es el mandato que Jesús nos ha dado. Lo creas o no lo creas, es un mandato, no nomás es al pastor, a la pastora o al líder, no, es un mandato directo a todos los que hemos creído en Jesús. Es un mandato directo de Jesús. Y lo quiero leer en esta versión, lo leo tal como lo tengo aquí, y ya después nada más quisiera agregar algo en este texto. Colosenses 1:23, lo voy a leer en esta traducción. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicado por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Ahora, pues a mí me gustaría, este versículo, cuando ya estaba por finalizar, ¿cómo llegó? Porque dije, no, pues voy a quitar el nombre de Pablo y voy a poner mi nombre. Le dije, no voy a hacer el menso de que solamente es a Pablo quien es el servidor de Dios y es el que está autorizado para llevar el evangelio. Entonces, yo te sugiero que pongas tu nombre allí, del lugar de Pablo, pongas tu nombre. Y sepas que al final de cuentas se va a cumplir esa palabra, ese plan o ese propósito en tu vida y en mi vida, que tú vamos a hacer, que somos servidores para proclamar la buena nueva. Entonces, cuando lleguemos al nombre de Pablo, pon tu nombre. Si lo quieres leer en voz alta, en voz baja, mentalmente, en tu corazón, no hay problema, pero quita el nombre de Pablo y pon tu nombre. Le vamos a dar, entonces le damos lectura. 1, 2, 3. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicado por todo el mundo. Y yo, Domingo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Bendito Dios. Ya no podemos decir, ahora sí, como dijeron en el reclusero, pues ya nos subimos al camión y ya no hay bajada. Aquí ya no podemos decir, es que yo no sabía que era mi responsabilidad. Ya no puedo decir, es que solamente es el que está delante de mí, es el único responsable. No es cierto. Nosotros ya somos responsables, tenemos ese mandato directo de Jesús, que proclamemos las nuevas a toda criatura. Y entonces, lo único que queda mencionar es confesar a Jesús, reconciliarnos con el Padre por medio de Jesucristo y confesar tus pecados. Es la única manera para obtener el perdón, vida eterna, salvación y demás cosas que nos ha ofrecido Jesús en él. Y todo lo encontramos en su palabra. Así que bendito sea Dios por esa palabra. Y para finalizar es que todo lo se puede en Jesús. Aún en cualquier desgracia, en cualquier situación, Dios lo puede hacer. Y bueno, mi esposa y demás que están aquí presentes, el día que cuando les voy a decir, se hizo esto lo de mamá que falleció, a mí me destrozó. Y la única manera que tú puedes
que se te quite esto es encerrarte con Dios, llorar con Dios, con Jesús, y Dios puede quitar y hacer cualquier cosa en tu vida. Como hoy, con una simple oración. Con orar es todo lo que necesitamos, orar y confesar. Así que bendito sea Jesús. Amén. Amén. Buenos días, mi nombre es Concepción Capistrán para servirles. Yo ahorita lo que les quiero decir que la importancia de creer que Dios nos envió a su Hijo Jesús para que nos diera su amor. En este momento les pido que cierren sus ojos para que oremos con Jesús. Señor, en esta mañana nos ponemos a cuenta y reconociendo que somos pecadores, te pedimos perdón. Señor, sabemos que tú obras en nuestros corazones. Reconocemos que hemos pecado, te entregamos nuestro pecado y te reconocemos como nuestro único Salvador. Nos ponemos en tus manos y nos comprometemos a recibirte y llenarnos de ti. Les voy a leer Juan 1:12, porque todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que le ha dado su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es supremo. Jesús es lo mejor que tenemos en nuestra vida. Recibir a Jesús en nuestras vidas es una gran bendición, porque Él nos da misericordia, nos da amor y nos da lo que necesitamos en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra fe en Dios debe aumentar día con día y darle gracias en todo momento por lo que nos da. Amén. Amén. Yo soy Rosa María Gutiérrez y les doy las gracias por haberse congregado esta mañana para exaltar, alabar y bendecir a Dios. Los invito a que se sigan congregando a escuchar la palabra, como hoy lo hicimos. A hacer iglesia en casa, dentro de todo. Gracias, Padre, por ese tiempo que nos dices para glorificarte, alabarte y exaltar. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué hermoso, hermoso, de verdad. Muy bonito lo que acabamos de ver de esa comunión tan hermosa en la iglesia, pues ahí de domingo, el día domingo. Diana. Y Dianita, muchas gracias por compartirnos esa comunión tan bonita, el estar juntos. De verdad, muchas gracias. Fue de gran bendición el escuchar pues ese testimonio tan hermoso que pues Dios tocó el corazón de esta hermana que a pesar de el sufrimiento tuvo que llegar para conocerlo, ¿no? Y su hijo principalmente pues está en Cristo. Y qué maravilloso lo que nos hablaste, Domingo, de tu mamá y lo que Dios te hablaba y en Juan. Dios siempre habla como lo hemos visto en su palabra, ¿no? Y hoy lo vimos, ¿no? Que el ser sensibles a la voz de Dios nos hace cada día ser más y más y más sensibles a la voz del Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones, qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que quiere que no hagamos, qué es lo que quiere que tengamos, todo. Él nos dirige para todo y en todo. Entonces, muchas gracias por esa palabra tan bonita, Domingo, de que nos has animado, nos has levantado para que la palabra la tomemos en nuestra vida, no para otros, sino para nosotros, ¿no? Cada vez que digamos o pensemos, esto es para fulano, o para mi esposo, o para mi esposa, no,
Mejor pongamos nuestro nombre y decir, esto Dios quiere hablar a mi vida. Qué impresionante, ¿eh? Impresionante. Y pues bueno, hermanita, ese llamado, muchas gracias, porque efectivamente nuestro país está escaso de que se hable la palabra de Dios. Y el hecho de hacer un llamado a cada una de las personas, porque hay personas que nos escuchan y que no saben y que nunca supieron ni oyeron hablar de que hay un Dios que les ama, y sus vidas están tan terribles, sus vidas no tienen sentido, y Dios tiene misericordia. De verdad que es impresionante lo que han hecho. Y pues bueno, esa despedida pues no se diga. Muchas gracias, hermanas, qué hermosa todo lo que organizaron, todo lo que hicieron. De verdad que fue súper, súper increíble, y al menos con mi familia, mis hijos, mi esposo y yo, fue una mega, ultra bendición. Bendecidos, bendecidos. Hablábamos hace un rato qué es lo que vamos a comer hoy, y nos dijeron, no, esto, el otro, y como que a veces uno quisiera, pues poder tener 4 o 5 cosas que le gusten, pero no puede todo junto, ¿verdad? Pero hay cosas que nos gustan y que disfruta uno, y de verdad que esta reunión fue un platillo delicioso, como lo ha sido cada una de las otras, porque el cuerpo de Cristo es hermoso. De verdad, qué gozo ver a todas esas siervas de Dios, futuras apóstoles, profetas, evangelistas, pastoras, maestras, porque el llamado es para todos nosotros. Y es así, involucrándonos, participando, como empezamos a, pues, así a crecer, a descubrir lo que Dios tiene. Me gozo de ver las futuras 5 o 6 iglesias que van a salir de allí, con Domingo y con Diana, y que esa sea nuestra meta por el resto de nuestra vida. Y qué revelación tan increíble. Todas las cosas a Jesús no se le escapa nada. Qué seguridad, qué aliento, qué ánimo, qué dicha, ¿verdad? Sobre todo ante la muerte, que la muerte pues es lo que quebranta. La muerte quiebra a cualquiera, pero en Cristo hay también solución para la muerte. Y qué bendición que pues pudiste compartirle a tus primos y a tíos y a todo mundo. El evangelio está llegando, está difundiéndose, y pues sí, ya nos tocará partir, ya nos tocará nuestro turno, a unos antes, a otros después. Ojalá y Dios nos permita llegar a la edad de tu mami, ¿verdad? Pues ahora sí que, pues poder vivir el más tiempo que podamos vivir acá, pero ya nos tocará y la vamos a ver. La vamos a ver a ella y a todos los que pues ya se han ido, ¿no? Y un día todo esto se va a acabar y vamos a estar por la eternidad en el cielo. Va a ser maravilloso. Si aquí hay tantas cosas que hacer que no da tiempo, imagínense allá, va a ser algo increíble. Pues bueno, muchas gracias, Francisco Legorreta, Sí. nuestro hermano Víctor Hugo, Rafael Orantes, Galileo con toda su familia, Víctor Palermo, que vía telefónica pues nos llaman y escuchan pues todo lo que se habla aquí, porque no tienen Zoom ni tienen datos y eso, pero están aquí desde el principio, ¿eh? Muchas gracias, pues, Francisco Legorreta, Humberto Catalán, todos con sus preciosas familias, Patti, Wingles, Carlos Pineda, Lilia, Blanca y Miguel Calmo, mi mamá con el guapo de la sala, que no lo hemos visto, allí el guapo de mi papá, pues Gabriel Velasco con su esposa, con sus hijos, Crispín, Mari Carmen García, bienvenida, David Peto, Cuauhtémoc, Lupita, Monse, sus niñas y todos los que se conectaron por el Facebook,
José Alberto Salinas, Aida Pérez, Alan Eitze Sánchez, Olga Lidia Rodríguez, José García, Mary Díaz, Raúl Pech, Rodrigo Martínez, Esperancita Garfias, que ya está en Zacatecas, ya está ubicada, ya nos mandó en dónde está y estamos orando mucho por ella. Alejandro Castro, Becky Gallivan con Carl, Emanuel Mendoza, Joel Olvera, Suriela Naidrock, Joel Olvera, José Luis Meneses, Esther Ávila, Adriana Ibarra, Centinela de Cristo, Gaby Lara, y José Matilde Romero, Maricela Hernández, Alejandro León, Isabela García, Adriana Ibarra, Margaret Flores, Mili, Angélica Velarde, Narciso también, y pues bueno, quisiera pues acabar con una oración especial en nuestro amado Carl Gallivan. Tienen que hacerle una operación de corazón abierto porque le iban a ajustar los stents, pero casi todas sus arterias están tapadas. Una está tapada completamente, algo inexplicable que me explicaba el hijo de Berta, que estuvo allí. El doctor le mostró unas radiografías y le dijo que no se explicaban ellos, pero era algo asombroso, porque una vena se tapó al 100, y lo que hizo esa vena fue buscar camino y creó una vena nueva, por decirlo así, que cruzó del esquema tapón y inyectó al otro lado de donde estaba tapado al 10%. Impresionante cómo Dios nos ha hecho y cómo Dios preserva la vida de sus hijos. Carl tuvo, así como nos compartió nuestra hermanita hace un rato, un derrame cerebral hace como 15 años. Igual le decían que pues menos de un año le quedaba de vida, que no iba a volver a hablar ni a pues, caminar, y Dios lo ha pues levantado y aún sigue, ¿no? Entonces pues es una operación bastante delicada, tienen que abrirlo completamente, destaparle todo, ponerle un triple bypass, necesita no uno sino 3 bypasses en el corazón, y necesita de nuestras oraciones. Entonces, Padre, en esta hora nos ponemos de acuerdo como cuerpo de Cristo, sabiendo que todas las cosas están bajo tu control, que a ti no se te escapa nada, que no hay ni un solo accidente, ni una sola coincidencia, no hay ni un solo retraso, no hay ni un solo percance, no hay absolutamente nada que escape de tu soberanía, de tu poder y de tu perfecta voluntad, Señor. Por eso, Padre, por eso oramos, porque nosotros no tenemos control absolutamente de nada, pero oramos porque tú sí tienes el control y tú eres el que dispones todas las cosas para el bien de los que aman a Dios, y Carl y Bertita te aman. Gracias, Padre, porque sí fue, sí aceptó la mano de Berta esos clavos que le han puesto, Señor. Seguimos clamándote para que tú hagas que su piel acepte, Señor, y que pueda ser restablecida. Ponemos a Carl en tus manos, que esa operación a corazón abierto que le van a hacer, que le tienen que hacer pronto, lo más pronto, sea exitosa, pero también creemos en que tú puedes hacer el milagro de destapar sus venas, Padre, de limpiarlas y tú operarlo sin que haya necesidad de que lo intervengan los hombres. Lo creemos porque tú eres un Dios de milagros, y por eso nos atrevemos a pedirte que hagas ese milagro, que cuando le hagan los
los estudios y análisis preoperatorios se den cuenta que ya no hay necesidad, pero todo está en tus manos, bendito Padre. Gracias por esta enseñanza tan maravillosa, por esa iglesia tan hermosa que tú nos has dejado ver, y que este día, Señor, podamos seguir glorificando tu nombre y podamos continuar en el propósito que tú has planeado para cada uno de los que estamos aquí en particular, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, ajá. también te pedimos, Señor, por la ayuda especial que necesita Berta y Carl. Tú sabes, Señor, que ya ella no tiene la fuerza, Padre, suficiente para poder lidiar, el poder atender a Carl, Señor. Es una necesidad muy grande en ellos dos, Señor, que tanto el uno como el otro necesitan ser atendidos, Señor. Te pedimos, Padre, por esa ayuda, Padre, que el gobierno mismo se las ponga, Padre, que tú hagas un milagro, que tú muevas las cosas, Señor, para que puedan tener, Padre, o una enfermera de planta, o un familiar, no lo sabemos, Señor, pero tú, Señor, suple esa necesidad tan grande, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, los fortaleces en su hombre y su mujer interior por medio de tu Espíritu Santo, llenándolos de poder a través de tu palabra, de tu fe, de tu esperanza, de la gracia para con los hermanos, para con ellos, Señor. Los bendecimos en este momento económicamente, los bendecimos con paz en el corazón de Berta, Señor. La bendecimos, la levantamos, Padre, porque es un Padre, un paso difícil para ella, a pesar de que confiamos y sabemos que eres poderoso. Aún nuestro corazón se acongoja delante de ti, Padre, con miedo. Y por eso, Señor, venimos para susurrarte en tu propio oído, en tu propio corazón, que tengas misericordia de ellos, Padre, y que tú los ayudes como hasta el día de hoy, Padre. Fortalécelos, mi Dios, y ayuda a Berta, Padre. Dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, amén.